matado, pero bueno, pero eres de la universidad. Entonces le dejé el correo, me mandó un correo, le pregunté y me dijo, pues mira, idea. Sí, debía de haber un índice, pero no sé de dónde salió. Desde luego no es de nuestra colección. Me estaban negando. Sí, claro. La evidencia... No, la evidencia no, nadie lo ve. El lince boreal, perfecto. No lo estoy viendo. ¿Pero qué? Un lince, coño, pero mira, es un lince boreal. No se parecía a nada a un lince ibérico. Y no lo veía. Efectivamente. Hay más casos, hay otro caso. Bueno, pues afortunadamente Pedro sí lo vio y me mandó. Y luego resulta que Santi, que está por ahí, lo ve en el instituto masculino, en el IES, el Instituto del Salón de Madrid. Lo vi con Damián. Este dice lo vi con Damián aquel día, porque no sabemos. Bueno, y se lo comentaste a Javier. A Javier que es este que está aquí de espaldas. Y Javier me mandó un correo. Dice, hemos encontrado el lince de Coruña. Hay más que están en cartera, que irán cayendo, espero. Y yo no contesto. Y Javier se mosquea un poco. Y qué raro que este no conteste, habiéndole mandado un correo como este. Y llama por teléfono a casa, habla con mi mujer y dice, no, claro, no te puede contestar porque es que Carlos está en la UBI. Tuve una septicemia en mayo. Estuve más para allá que para acá, estuve a punto de morirme. Afortunadamente me di la vuelta a tiempo. Estuve 12 días de UBI, lleno de tubos y cables y de todo. Bueno, como tuve la suerte de no morirme, pues tuve unos días de recuperación. Esto fue el 27 de mayo. No lo olvido. Y bueno, pues estuve todo me dieron el alta, estuve un mes en el hospital, me dieron el alta, estuve de baja una temporada, y mientras estaba de baja, pues pude ir investigando las cosas que me había mandado Javier. Cada poco me mandó un correo con enlaces, mira esto que encontré aquí, Carla de linces, mira esto otro y tal. Y entonces, bueno, pues en cuanto pude, a finales de julio, que vine ya a Coruña, estaba bastante restablecido, fuimos a... Bueno, él habló con la directora del instituto y quedamos un día, no había ningún problema porque no sé, yo tenía miedo de que cerraran y tal, y ahí tenéis el lince en su vitrina, que es exactamente este. Entonces, bueno, eso, como no me morí, pues bueno, pues lo fui a ver, lo que hace uno cuando no se muere, habitualmente. Y vamos, era un lince boreal, pero yo empecé a mirar a ver cuál es la diferencia entre un lince boreal, lynx y un lince canadiense, lynx canadensis. Todavía no la sé. Yo creo que no existe. Dice que, bueno, es un poco más pequeño el canadiense, porque allí no hay corzos, entonces se ha especializado en liebre. Todos sabéis, los que hayáis estudiado ecología, recordaréis aquellos altibajos de la liebre, de raquetas y el lince detrás, los trabajos aquellos que son de 50 y tantos, con la información procedente de la Hudson Bay Company, y tal. Entonces es un animal que, si el lince ibérico está diseñado por el conejo, el lince canadiense está diseñado por la liebre. Entonces, como lo explican, este descenso de tamaño es que al especializarse en la liebre, al no tener una presa de tamaño equivalente al del corzo, se ha hecho más pequeño para ser un predador más eficaz de una presa más pequeña. Mientras que el europeo no ha podido, digamos, especializarse en la liebre y se mantiene entre la liebre y el corzo, y de ahí el nombre de lobo cerval, que según algunos es porque tiene pintas como los ciervos cuando son, o porque caza ciervos o cría de ciervo. Entonces, la diferencia es de tamaño, no hay otra diferencia, y luego a nivel molecular tampoco encontré nada que me dijera, bueno, pues sí, pero que están en el claro y están muy próximos.
Bueno, el caso es que alguien debió de decir un momento, son dos especies, y son dos especies, y se acabó, no vamos a seguir discutiendo. Pero bueno, el problema que nos encontrábamos, y volvemos a esta machacona insistencia en buscar la evidencia, que es que, como veis, hay aquí un zorro volador, puede ser de África, de Australia, o del sudeste asiático, hay aquí una gacela, hay aquí esto que no sé ni lo que es, hay por aquí unos monos, hay un tejón, hay un raposo, hay varios zorros, hay un chacal. Podía ser un intercambio y que el animal procediera de Canadá o del norte de Europa. Tomamos las medidas, le tomamos la prueba y se lo enviamos a Núñez. Todavía no sé la respuesta. ¡Ay, no he podido ponerme con él! ¡Ay, no sé qué! ¿Merecerá la pena? Digo, no merece la pena. Tenemos, o sea, un lince que todo parece indicar que está aquí, pero tú me lo puedes asegurar. Digo, no te lo puedo asegurar, pero tú sí me lo puedes asegurar a mí. Bien, el caso es que está muy bien, tiene pelaje de verano. Curiosamente, las medidas no se corresponden con las de un lince ibérico, con las de un lince boreal, sino más bien con las de un lince ibérico. Pero también pasa una cosa, le hemos mirado la dentadura, tenía que hacer una prueba con un molde puedo hacerlo lo ideal es hacerlo como hacen los dentistas cuando nos hacen esos que nos meten el robot asqueroso para hacer los moldes de la dentadura, que luego quedan, cuando secan, quedan flexibles pero fijos, y se pueden hacer después contramoldes, o bien simplemente con plastilina, ¿no? Para confirmar lo de la cuspidita esa y tal. El animal parece joven, porque los dientes apenas están desgastados. Y podría ser hembra, desde luego no hay ningún palpé por allí, no hay evidencia ni de vagina ni de testículos, perdón, no hay evidencia de vagina, pero tampoco de testículos ni de pene, que quedaría pues, la piel más o menos reseca, pero con algún abultamiento por ahí que no encontré. Es decir, sigue el estudio. Estas son algunas de las fotos, mantengo la original de la voz. Ahí veis el animal rojizo, está clavado, parece que es el que sirvió de modelo a Paul Barwell, el que hizo las láminas del libro de Van den Veen, es clavado, de tonalidades rojizas, está en las descripciones que hacen en Rusia, hay uno que lo llaman el rusty, el oxidado, ¿no? Viene a ser, como el cabo Rusty de Rin Tin Tin, con unas tintas que, si os fijáis, apenas se notan. Es más, se notan mejor en las fotos hechas con flash que viendo al animal en directo o haciendo una foto sin flash como es esta. Y que no encaja con esas descripciones de los puntos negros, nítidos, tal. Este es un lince ibérico de libro, con la... perdón, boreal, siempre lo digo al revés, pero bueno. Cuando uno se dirige a un público inteligente puede cometer errores sin que los demás se equivoquen. Bien, y como veis le falta un trozo de cola, no tiene el extremo negro. Pensé que a lo mejor pues podría ser una característica propia de los de aquí, pero lo que pasa es que tiene una cola muy cortita y seguramente es que está rota. Entonces, ahí está. Todavía no tenemos la prueba tal. Estamos investigando en los papeles de López Seoane, pero existe la posibilidad, porque López Seoane, en su libro, ya vimos que describe el lince, los mide, pero no menciona, como mencioné en otras ocasiones, tengo en mi colección un ejemplar. Fue profesor de ciencias en 1862, Víctor López Seoane, del Instituto de La Coruña. Entonces era el único instituto que había. Y hay piezas en la colección que tienen el nombre de Víctor López Seoane o López o tal. Pero este está en una peana que es como esto, no es de madera, ¿cómo se llama? Formica de esta,
Y es verdad, y no hay ningún tipo, por el momento no hemos encontrado ningún tipo de referencia que nos diga este animal fue traído al instituto. Puede ser de la colección de López Soare, puede ser posterior, porque hay muchas cosas que sí son posteriores a cuando estuvo López Soare. Yo estuve viendo fotos que había del gabinete de historia natural ahí en el instituto, no se ve el lince, pero claro, tampoco se ven todas las cosas con detalle, son fotos generales de... Pero bueno, en el tiempo que estuve libre de las clases, recuperándome, pues una de las cosas que más me relajaba y me permitía mi situación física en aquel momento era sentarme delante del ordenador y ver las cosas que me había mandado Javier. Y entonces una de las cosas que recuperé es este otro lince, tan boreal como el anterior. Es más gris. Si el anterior estaba con pelaje de verano, este tiene pelaje de invierno, que además es menos rojizo. Y me había pasado un foro, que yo había mirado por encima y que había caído en el olvido. Entonces un tal, como en los foros todos escriben con motes y con apodos, un tal Iván Mierla, en 2012, mencionaba, porque estaban hablando que si había linces, que si no había linces, que si se habían visto, que si no se habían visto, y tal, y dice que en el Museo de Naturaleza de Carrejo hay un lince. Dice que además fue cazado en los primeros años 20, en la década de los 20, en el Alto Sáhara. Fue exhibido por los pueblos y que aparecía la noticia en el diario Montañés. Y que había sido depositado, donde lo habían disecado, en el Gabinete de Historia Natural y Física de la Universidad Pontificia de Comillas, que tenían los jesuitas en Comillas. Entonces, bueno, yo llamé por teléfono a Carrejo, busqué el Museo de la Naturaleza de Carrejo, busqué el teléfono y digo, buenos días, el Museo de la Naturaleza de Carrejo, sí, soy Carlos Rojas de la Universidad de Oviedo. ¿Tienen ahí un lince? Porque entré en la página y vi muchos animales, tenía una galería fotográfica muy amplia y no vi ningún lince. Dice, sí, es que está el pobre en tan mal estado que no lo tenemos en exhibición. Dice, pero yo no le puedo decir nada más, si quiere hablar con la directora la semana que viene vuelve de vacaciones, ahora está de vacaciones, y puedo hablar con ella. Bueno, hablé con la directora y dio la casualidad que la conocía. Ah, sí, Carlos Robles, sí, yo me acuerdo, sí, alguna vez estuvimos con el tema del oso y demás. Ella es funcionaria de la Consejería de Ganadería, de la que lleva los temas estos de conservación. Entonces, pues nada, pues voy mañana, pues ven mañana. Bueno, pues allí me atendió, me lo sacó, y en agosto, fue un poquito antes, fue después de haber visto el de aquí, y no está exhibido por su mal estado. Como veis ahí, eso no es que tenga la patita, bueno, sí tiene la pata rota, y le pusieron un espadadrapo para pegársela. Y luego veis que tiene aquí otra rotura, entonces como estaba así, pues solo tiene que falta tener el rabo, pues no lo tienen en exhibición. Pero ¿sabéis lo que tenéis aquí? ¿No? Sí, un lince, digo, pero es que, vamos a ver, este lince, si podemos encontrar, porque el problema, claro, uno no va a mirar en la hemeroteca 10 años de periódico, bueno, sí puede, si tuviera tiempo para ello. Si hubiera un grupo naturalista en Santander, seguro que habría habido algún voluntario. Bueno, el caso es que no podía ponerme a mirar todos estos años. Llamé a un amigo que está en el departamento de geografía y oye, tú sabes, necesitaba buscar una noticia del diario Montañés porque le mandé una foto, apareció este lince y tal, y me contesta la que lleva, ¿cómo se llama? La información, la que organiza la información que ellos tienen, porque ellos tiran mucho de periódicos para los cambios que ha habido en Cantabria y tal. Y dice, mira, están digitalizando, ahora nada más que tienen los últimos años, pero están digitalizando todos los números.
Probablemente cuando esté digitalizado se podrá hacer una búsqueda con más facilidad. Pero eso llevará por lo menos un año o dos. Bueno, llevo 30 esperando, no pasa nada. No. Y bueno, el caso es que parece que este sí se puede ligar directamente con una época y un sitio. O sea, este sería la mejor evidencia que tenemos ahora del lince boreal, porque es, vamos, como la catedral de Burgos, de boreal. Hasta, fijaros, un detalle en que se diferencia también el lince boreal del lince ibérico es que en la parte de las patas, al no hundirse a la nieve, tiene como adaptación una pelusa de la que carecen los gatos o que carecen los linces ibéricos, una adaptación a la nieve, pues también la tiene, ¿no? Y además, entre los dos, si se confirman los dos, pues sabemos cómo eran los linces boreales que había aquí en verano y en invierno. Está medido la longitud del pelo y tal, como veis, las patillas no se parecen para nada, no tienen esta raya que tiene el lince ni son tan largas, y este, a diferencia del de Coruña, tenemos un dato al que agarrarnos y espero que podamos confirmar pronto la cuestión. Conclusiones, y ya termino. Está claro la existencia histórica de linces en el norte peninsular. Esto ya estaba claro desde hace bastante tiempo, el trabajo nuestro y demás, ¿no? Han existido al menos hasta mediados del siglo XX. ¿Qué pasa en la segunda mitad? Pues mientras no encontremos una prueba que sea contrastable, lo otro ya veis dónde queda en el ranking de seguridad de las informaciones, ¿no? Han convivido en el norte y el sur. ¿Dónde estaría el límite? ¿Esos animales que se describen con líneas o con puntos negros eran ibéricos o eran boreales que dentro de esta diversidad podían ser? No lo sabemos. Los del sur del Bierzo, porque bueno, también apareció otro de Burgos y ese resultó ser también ibérico, tampoco conocen la historia, pero podía estar a lo mejor en ese límite entre lo boreal y entre lo atlántico y lo mediterráneo. El de Orense podía ser, a lo mejor podía ser ibérico y que estuviera ahí, en cambio en Coruña y Lugo, pues ser boreales, y en Pontevedra y Orense ser ibéricos, es posible. ¿Cuándo se extinguió? Pues por lo pronto llegaron al siglo XX. Eso es lo que también parece que podemos concluir con seguridad. ¿Hubo alguna particularidad ibérica dentro del lince boreal? Pues bueno, no lo sé. Cuando mis secretistas, con sus razones, amigos, analicen el ADN y me lo confirmen, pues sabremos si es igual, exactamente igual que todos los demás, o si no era simplemente a lo mejor un ecotipo, porque podía ser más pequeño, yo qué sé, por la razón que fuera. Puede ser que los dos ejemplares fueran jóvenes, y por eso no tuvieran el tamaño del lince boreal estándar, digamos. Entonces, bueno, pues en esto estamos. Y aquí termina la charla. Si no dejo una incógnita al final, parece que no me queda a gusto, Pero bueno, es que lo que sabemos es esto, Es lo mismo que cuando la del cerebro, que parecía que estaba todo de ahí, Resulta que viene una francesa y dice que el cerebro no existió, como que Lecus y Frontino nunca había existido. Bueno, pues estas cosas pasan, y yo creo que lo importante, o sea, uno no tiene que frustrarse, sino que tiene que tener más coral que el collano y intentar, en fin, llegar hasta el final. No importa que pasen 30 años. El bosón de Higgs, entre que se enunció y se demostró su existencia, pasaron 50. Y mirad, hay premio Nobel, príncipe de Asturias y todo esto. Ahí es cuando matan todo, pero bueno. Pero vamos camino también de un buen retroceso. Entonces, bueno, pues las preguntas que queráis hacer. A ver. Una cosa, Carlos, que me ha encantado, por supuesto, y es extraordinario que estos ejemplares sean como fueron los alpinos y los pirenaicos, casi con colores y muy distintos de los carpatianos, que eso hoy en día cuando uno compra una guía o una enciclopedia dice boreal, te viene el carpatiano es manchado como el ibérico. Yo también he dado toda mi vida, dándole muchas vueltas al lince boreal de los
linces de Villalba que decía Seoane, Sí. la Sierra de Sistral. Evidentemente, si Seoane decía que hay linces en Caurel, zona mediterránea, por Morega, y en Sistral, zona eurosiberiana, con vivíparas, serían dos cosas distintas. Pero a mí me han hecho una objeción de los linces boreales cantábricos, asturianos, gallegos, centropirenaicos, que es que el lince boreal, lo mismo que el urogallo, está adaptado a la taiga, es un animal de bosque de coníferas. Sí. En la correa cantábrica nunca ha habido en el pasado reciente bosques de coníferas. Yo respondía que el urogallo lo mismo. Sí. Es un urogallo especial adaptado a su que es capaz de no comer, exactamente. Sobrevive como sobrevive sin comer artículas. Perfectamente pudo haber un lince boreal adaptado a bosques caducifolios. ¿Qué opinas tú de esto? Pues que sí, yo opino una cosa básica, y es que los problemas que muchas veces achacamos al hábitat en la supervivencia de las especies no es tanto un problema de adaptación a un hábitat, que las especies tienen una cierta plasticidad, y más aún una especie que vive desde, vamos a exceptuar la península ibérica, pero desde Francia hasta el extremo de China. O sea, en toda Eurasia, en todo el paleártico, hay linces, incluida Anatolia. Entonces, tiene que tener una plasticidad grande. Entonces, a mí, por ejemplo, me llama la atención que citas como la de Motrico, o un teléfono que me habéis dado de este Antonito, me parece que se llamaba, que hablé con él por teléfono y me hablaba de un paisano que habían entrado a matar las ovejas, me parece, en el cabo, en la estaca de Vares. O sea, en la costa a costa. Es que si es más costa es una foca, ya no es un lince. Entonces, los animales, y lo estamos viendo por ejemplo con los osos. Siempre decíamos, claro, el oso no le dejan espacio vital, le falta hábitat, porque está muy humanizado. Claro, la gente que sabe lo que es un oso en Montana, en Canadá, o en el Yukon, o en donde sea, en Europa, en la península, ¿cómo se llama?, y arriba, en Suecia, en Noruega y tal, escandinava o por Croacia, los bosques que hay al otro lado de esa sierra litoral que tienen, no pueden creerse. Yo conté, me parece, la historia de Juro Huber, un gran especialista en el oso, que le decía a Jorge Martínez cuando era director regional de Recursos Naturales, dice, yo siento desengañarme, pero llevo 30 años trabajando con el oso y aquí en Somiedo, hablando de Somiedo, no es posible que exista. Si sus guardas y sus funcionarios le dicen que hay oso aquí en Somiedo, le están engañando. Porque yo tengo una gran experiencia y le digo que no es posible que coexistan en estas circunstancias. ¿Por qué no? Vamos a ver, yo creo que siempre podemos hacernos todas las preguntas que queramos. Lo que no podemos es hacernos trampas en el solitario. Entonces, son todo hipótesis de trabajo que tenemos que elaborar, hasta las más inverosímiles, hasta que podamos rechazarlas o aceptarlas. O rechazarlas o no rechazarlas, que es lo que sucede en la ciencia. De este segundo ejemplar tampoco hay análisis genético, ¿no? No, mandé de los dos ejemplares y todavía no tengo el resultado. Pero dije, vamos, este segundo palabrita del niño Jesús, que todo parece indicar que es de aquí y que es del Sahara. Del otro tenemos dudas. Yo, por ejemplo, estoy mirando ahora, por fin, lo de la documentación de López Seoane, y lo que mandó meloncillos al Museo Británico, zorros y jinetas. Todo lo demás que intercambió fueron insectos, anfibios y reptiles y plantas. Grandes animales. Pero recibía mucho. Ya. Además, él cuando Bueno, viajaba también compraba. pero tengo que mirar, efectivamente, tengo que mirar muchas de las cosas que dice, recibido envío de no sé dónde. Entonces, a ver qué dice ahí. Porque hay una información que todavía hay que trabajar. Pero cabe la posibilidad de que no sea de él, que sea posterior. Cabe también esa posibilidad, porque parte de las cosas que hay son posteriores. No es todo suyo como pensaba en un principio.
Entonces, en cuanto al hábitat, mientras pudo sobrevivir, a mí no me preocuparía tanto, me preocupa más lo de las presas, porque sí, la forma de cazar tiene que ser de una forma determinada, ¿no? Y no sirve lo mismo un conejo que vive en vivares, que se protege en vivares bajo tierra, donde no puede entrar el lince, y que no se alejan de la entrada del vivar mucho, entonces tiene que especializarse en un susto tal, que una liebre que no se cobija bajo tierra y que su huida está en la velocidad, a diferencia del conejo, ¿no? Y la adaptación al corzo. Y la adaptación al corzo, también. Entonces, eso lo cumple, y eso a mí me parece una objeción de más entidad que la otra. Porque, bueno, aparecen cosas que hasta que no se encontraron aquí, pues nunca se pensó que habría. Vamos, yo trabajé